Bien, la idea de hacer un libro sobre nacionalismo se me ocurre sobre el año 2006. En esa época estamos en pleno auge del proceso para un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña y era habitual ver en los medios de comunicación mucha gente hablar sobre el concepto de nación, qué es una nación, si Cataluña es una nación, si España es una nación, etc. Entonces se me ocurre la idea de investigar sobre eso que estaba sucediendo a mi alrededor e intentar entender esa ideología que provocaba ese debate social tan fuerte. Por lo tanto, la idea de escribir un libro sobre el nacionalismo nace del deseo de entender la realidad que me rodea. Bien, este libro es un análisis de la ideología nacionalista. En él investigo lo que es la idea de nación y los orígenes de esa idea. Sitúo los orígenes de la idea de nación en el siglo XIX, las filosofías de Fichte y Renan, un autor alemán y francés, y analizo todo lo que tiene que ver con esta ideología. Llego a la conclusión de que el nacionalismo es una ideología falsa porque inventa una idea de nación que no existe. El nacionalismo lo que hace es simplificar la realidad, elige una serie de rasgos determinados y los eleva a categoría definitoria de esa nación, dejando de lado otras características que pueda tener la sociedad de referencia. Por lo tanto, la conclusión a la que llego es que el nacionalismo es una ideología falsa. También lo que hago en este libro es analizar otros aspectos, como son, por ejemplo, la política lingüística en Cataluña o el nacionalismo español y las características que tiene. Todo ello me lleva a reforzarme en el análisis que saco la conclusión, es decir, que el nacionalismo es una especie de religión política que en vez de ayudar a la unidad y a la concordia entre las personas, crea divisiones artificiales, enfrentamientos y, en última instancia, violencia. Bien, la publicación de este libro ha tenido, creo yo, dos fases diferenciadas. En primer lugar, ha habido unos primeros meses de silencio, donde ha costado mucho que se hablara del libro, pero afortunadamente en los últimos meses, sobre todo después del artículo de Fernando Savater en El País, el libro ha tenido más eco en los medios de comunicación. Este silencio ha sido provocado porque es un libro incómodo, es un libro que no está escrito desde las trincheras ni desde el sectarismo político, sino que pretende hacer un análisis riguroso y profundo del fenómeno nacionalista. Las críticas en general han sido positivas, muy positivas, y muchísimos lectores se han puesto en contacto conmigo desde muchos sitios de España distintos para felicitarme por la publicación de la obra. Hay algunos aspectos que han sido más polémicos, el tema de inmersión, el tema del nacionalismo español, que ha generado mayor debate, pero en general he de decir que estoy muy satisfecho de la acogida que está teniendo el libro, sobre todo entre los lectores. La lengua y el nacionalismo están ligados de manera muy fuerte. El nacionalismo alemán, que es el nacionalismo europeo por excelencia, está totalmente conectado con la idea de que el alemán es una lengua superior a otras lenguas que pueden ser como son las latinas. La importancia del nacionalismo lingüístico lo vemos en Cataluña con la importancia que se le da a la lengua. De hecho, podemos decir que el nacionalismo catalán es básicamente un nacionalismo lingüístico. Lo que hace el nacionalismo es identificar a la nación con una lengua y, por lo tanto, todas aquellas lenguas que se puedan hablar en esa sociedad, como no son parte de esa esencia de la nación, son excluidas. Por lo tanto, el nacionalismo es contrario a la pluralidad lingüística, porque únicamente toma como referencia una de las lenguas que se puedan hablar en esa sociedad y la identifica de manera esencial con una nación ficticia. Bien, creo que el tema de la inmersión lingüística en Cataluña es un tema que se ha politizado innecesariamente, es un tema que se ha usado para dividir, para enfrentar, y es un tema de que normalmente no se puede hablar
sin caer en extremismos ideológicos o políticos. Yo lo que pienso es que un pueblo, en este caso el pueblo catalán, tiene derecho a elegir el sistema lingüístico de enseñanza que considere oportuno, siempre dentro de la ley y respetando los derechos humanos básicos. Si ese sistema de inmersión lingüística es legal o no, es algo que a mí no me corresponde decir, pero todo apunta a que respeta los derechos humanos básicos y a que respeta el derecho fundamental a la educación. Por lo tanto, considero que la inmersión puede ser un sistema válido para ayudar a que una lengua, que está en una posición inferior, objetivamente inferior, pues sea mejor conocida por los jóvenes. También pienso que podría ser perfectamente legítimo un sistema bilingüe, castellano-catalán, o un sistema de inmersión en castellano. Al final, por encima de todo y por encima de consideraciones ideológicas o filosóficas, lo que tiene que primar es la voluntad democrática de los pueblos. Si otras personas consideran que otro sistema es mejor, por ejemplo un sistema bilingüe, es algo que hay que respetar. No hay que criminalizar a nadie, ni a los que están a favor, ni a los que están en contra. Hay que exponer cada uno sus razones y al final todos estos conflictos se solucionan en democracia votando y implementando la opinión de la mayoría. El objetivo de mi libro ha sido hacer un análisis de una ideología que es muy importante en España, en Europa, en el mundo y que ha sido muy importante en nuestra historia. El objetivo es entender la realidad, entender el mundo que nos rodea. Y ese análisis me ha llevado a la conclusión de que lo mejor para todos es que el nacionalismo desaparezca, que el nacionalismo se convierta en un error del pasado, que el nacionalismo sea superado por nuestra capacidad racional para darnos cuenta de que las naciones no son lo importante, sino que lo importante son las personas. Los estados, las naciones, tienen que estar al servicio de las personas y no al revés. El nacionalismo es una idea que surge básicamente en el siglo XIX. Es un subproducto del romanticismo. Los nacionalistas nos quieren decir que el nacionalismo tiene un origen en la noche de los tiempos, pero eso es falso. El nacionalismo es una ideología muy reciente en la historia, a pesar de que los nacionalistas quieren hacernos creer lo contrario. El nacionalismo surge del Estado moderno, de la idea de que tiene que haber un Estado homogéneo, cultural, religiosamente y lingüísticamente. Y el nacionalismo, por lo tanto, tiene un origen que no es muy lejano en el tiempo. Yo creo que Estados Unidos es un Estado profundamente nacionalista y que el nacionalismo, además de un nacionalismo francamente peligroso, porque es un nacionalismo que tiene unas connotaciones expansionistas, incluso diría imperiales, muy importantes. Por lo tanto, valoraría el nacionalismo de Estados Unidos de la misma forma que valoraría el nacionalismo de cualquier otro sitio, es decir, de forma negativa. Hay nacionalismos que son mejores que otros, pero todos son malos. Podemos distinguir grados en el mal. No es lo mismo el nacionalismo gallego que el nacionalismo serbio que provocó la guerra de los Balcanes. Pero todos los nacionalismos, en el fondo, son igual de equivocados. Yo creo que el futuro del nacionalismo es una decadencia muy lenta, muy larga en el tiempo, pero que es inevitable. El nacionalismo morirá porque el mundo que creó esa ideología desaparecerá. El mundo que creó el nacionalismo es un mundo homogéneo, de estados cerrados en sí mismos, que vivían entregados al cultivo de su identidad. Actualmente, gracias al proceso de globalización que estamos viviendo, vivimos cada vez en sociedades más heterogéneas, más plurales lingüística y culturalmente, y esa heterogeneidad, ese movimiento de personas, esa mejora de las comunicaciones acabará minando definitivamente el nacionalismo. En mi opinión, el futuro de la humanidad es un futuro sin nacionalismo y será mejor que el presente, sin duda alguna, en ese aspecto al menos. Bueno, el libro está a la venta en la web de la editorial La Etoli,
Se encuentra disponible en todas las librerías importantes, Casa del Libro, La Central, El Corte Inglés, Amazon, etcétera. Y también está en mi página web, donde está toda la información del libro, robertoaugusto.com, y hay también un blog dedicado al libro y a muchos otros temas, que es elnacionalismovallatimo.com. Allí están todas las entrevistas y toda la información vinculada al libro.